Entonces, vamos a empezar a hablar de la semiología del génito urinario, ¿ya? Y en esta parte particular me interesa que pongan mucha atención porque génito urinario es confuso. Tiene signos que son particulares y signos que podrían ser más específicos, y la mayor cantidad de signos que nos da génito urinario está relacionado con alteraciones metabólicas, ¿ya? Entonces necesitamos tener esa como idea de qué es exactamente lo que está sucediendo o dónde exactamente está sucediendo. Y se hace un poco más complejo, ¿ya? Pasa muy similar a lo que pasa con gastrointestinal. Hay cosas específicas como el vómito y la diarrea, pero empiezas a ver cosas como pérdida de peso crónica, eh, eh, disminución del apetito, algún signo neurológico por el acúmulo de productos tóxicos, eh, que empieza a generar ruido que nos hace desviarnos de hacia dónde vamos, ¿ya? Entonces, ese punto es particular, específico, necesitamos como tener una idea clara hacia dónde estamos apuntando cuando estamos pensando en génito urinario. Recordar que el riñón tiene muchas funciones, ¿ya? Y en base a sus propias funciones es que nos da la signología, ¿ya? De partida, balance hídrico y electrolítico. ¿Tienen alguna idea, por ejemplo, de cuáles son los problemas que se generan si es que tenemos un desbalance electrolítico? ¿O se acuerdan de cuáles son los electrolitos así como más importantes relacionados con signología? Porque hay algunos que varían y no nos dan una signología tan clara. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que disminuye el potasio? ¿A quién afecta? A la bomba sodio-potasio. Ya, perfecto. Empieza a afectar a las bombas sodio-potasio. Hay en el riñón, hay bombas ¿El sodio-potasio. corazón? Pero los cambios de potasio empiezan a afectar el músculo. Exacto. Y afectando el músculo, eh, ese es un punto súper importante. Afectando al músculo, afecta a todos los músculos y entre esos músculos empieza a afectar al corazón, ¿ya? Entonces, si es que nosotros tenemos un aumento de potasio en sangre, vamos a empezar a tener debilidad muscular, disminución de potasio, perdón, ¿ya? Si es que tenemos hipocalemia, vamos a tener disfunción muscular y vamos a tener todos los signos que van a estar asociados a eso, ¿ya? El corazón va a empezar a latir más lento, los músculos, el paciente no va a tener movimiento, energía, etcétera, ¿ya? Otro que es severo, el calcio. ¿Qué pasa si es que empezamos a tener hipercalcemia? Se pueden ver en general, se pueden empezar a ver afectados todos los órganos. De hecho, podemos empezar a ver calcificaciones ectópicas. Se puede empezar a calcificar cualquier cosa, el riñón entre ellos. Entonces, ojo, muy importante las funciones del riñón. Excreta los desechos metabólicos, ¿ya? Y las sustancias bioactivas. Es decir, si es que tenemos un medicamento, lo vamos a tener en circulación mucho más tiempo, o si es que eh, queremos eliminar los compuestos nitrogenados, los vamos a tener en circulación mucho más tiempo. Regula la presión arterial, ¿ya? Muy importante el tema de presión arterial, ¿ya? ¿Se acuerdan del eje renina-angiotensina-aldosterona? Si no se acuerdan, péguenle una repasada rápida eh, de fisiopatología. Regula la eritropoyesis, ¿ya? Es decir, el riñón es el único órgano en el adulto que va a permanecer generando eritropoyetina. Entonces, falla el riñón y vamos a poder tener, entre otras cosas, recuerden, tiene que ser un fallo de riñón, es decir, el riñón tiene que estar eh, muy
con muy poca función para poder empezar a dar este tipo de signos, ¿ya? Regula el equilibrio ácido-base, ¿ya? Es decir, tiene la capacidad de reabsorber los hidrogeniones y de generar y reabsorber bicarbonato para mantener el equilibrio ácido-base. Cumple una función importante en la síntesis o activación de la vitamina D y regula, por lo tanto, el calcio-fósforo. Bueno, además de activar la vitamina D, elimina calcio y elimina fósforo. Entonces, tenemos muchas funciones y muchas de esas funciones no nos van a dar una dirección hacia el riñón solamente, nos van a dar un paciente, por ejemplo, que nos llegue anémico, nos va a dar muchas posibilidades. Entonces, es importante tener un recordatorio de esto y después poder centrarnos en cuáles son los temas que nos van a afectar directamente al riñón. Y en eso están los conceptos, ¿ya? Que es importante tenerlos claros. Dentro de estos conceptos hay que recordar que la producción normal de orina es entre 1 a 3 ml por kilo por hora, ¿ya? Las producciones de orina se toman como base que uno va a tener el paciente con una sonda urinaria y una bolsa de recolección. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a poder medir hora a hora cuánto está orinando un paciente. Se hace muy confuso en pacientes que tienen diferentes tallas. Por eso se hace con la medición de ml por kilo. No podemos decir que un perro orina 5 ml por hora, porque tenemos desde chihuahuas hasta San Bernardo. Entonces, ¿se imaginan la diferencia en producción de orina entre uno y otro? Pero si es que lo vemos por kilo de peso, la producción normal está entre 1 a 3 ml kilo hora. Vamos a llamar anuria a una producción menor o igual a 0,1 ml kilo hora, ¿ya? Anuria no va a ser solamente la no producción de orina, ¿ya? Sino una producción muy baja de orina también se va a llamar anuria. Oliguria, vamos a llamarlo cuando está produciendo entre 0,2 a 0,5 ml kilo hora. Y finalmente, poliuria, cuando está produciendo más de 5 ml por kilo por hora. Este es el signo que generalmente los dueños pueden evaluar, ¿ya? Lo evalúan porque nos empieza a decir, no, lo que pasa es que el Bobby, cuando lo saco a pasear, se queda 5 minutos pegado en un árbol orinando. Y al rato después vuelve y orina 2 minutos más en el árbol siguiente. En el caso de los gatos, los dueños nos empiezan a decir que la bolsa de arena que antes les duraba un mes, ahora les está durando 2 semanas, ¿ya? Porque la está gastando mucho más rápido. El otro término importante es polidipsia, es el aumento es como el aumento en el consumo de agua, ¿ya? Sobre los parámetros normales. ¿Cómo definimos un parámetro normal para un paciente que tome agua? ¿Recuerdan cuánto toma un paciente de agua para rehidratarse o para mantención? En fisiopatología, el año pasado les hicieron cálculo de fluidoterapia, en que decía así como que mantención era 40-60 ml kilo día, las pérdidas era 20 a 40 ml por kilo por día y la, la deshidratación, que es un porcentaje. Entonces acá tenemos en un punto específico que la mantención de un paciente, es decir, un paciente que va a tomar, que necesita hacer sus funciones metabólicas,
debería estar consumiendo entre 40 a 60 ml por kilo al día. Con eso podemos sacar un estimado de cuánta agua debe tomar el paciente, ¿ya? Y con eso mismo podemos definir si es que el paciente está con polidipsia. El siguiente término que vamos a evaluar es hematuria, ¿ya? Hematuria se define como el color rojizo de la orina. En forma específica debería ser la presencia de sangre o glóbulos rojos o hemoglobina, ¿ya? Pero también se podría definir como hematuria cuando hay algún tipo de tinte que está saliendo en la orina, o la mioglobinuria también se define físicamente por su color rojizo como hematuria, ¿ya? Después, una vez que nosotros hacemos los exámenes de orina, hacemos la evaluación de la orina, definimos si es que si es que esa hematuria es una hematuria real o solamente es una tinción de la orina por otro tipo de pigmento. Disuria va a ser la molestia o dolor al orinar, o la dificultad para orinar. Un punto muy importante que hay que definir y que muchas veces nos juega un, un dolor de cabeza es la poliacuria. ¿Alguien sabe qué es la poliacuria? Es una micción frecuente, profe, pero parece que en poca cantidad. Es una micción, exactamente, es una micción frecuente, generalmente en pequeñas cantidades, ¿ya? Que principalmente puede involucrar molestia del paciente, ¿ya? No va a involucrar que sea anúrico o que sea oligúrico o que sea poliúrico, ¿ya? Es simplemente orinar muchas veces, ¿ya? Para que no nos confundamos en esos conceptos. Y finalmente está el término nicturia, ya que es un término que se utiliza principalmente en niños, ¿ya? Que es los niños que no tienen control de esfínter durante la noche, ¿ya? Como nuestros pacientes duermen también durante el día, a veces puede relacionarse con la eliminación de orina durante el sueño, ¿ya? Entonces, como para que nos hagamos un mapa conceptual, ¿ya? Nicturia le vamos a llamar a la eliminación de orina durante los periodos de sueño. Así, oh, se queda dormido y se hace pipí. También tenemos como concepto, esto lo van a ver ahí en laboratorio clínico, no nos vamos a meter mucho más que eso, la densidad urinaria. ¿Ya? ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que es la densidad urinaria? Vamos a definir nosotros entonces la densidad urinaria como la concentración que va a tener la orina en comparación con el agua destilada. ¿Ya? Se hace una comparación. ¿Ya? Y vamos a tener ¿En comparación a qué, profe? Disculpe. al agua destilada, como el agua pura. ¿Ya? Para medir la densidad urinaria se utiliza un instrumento que se llama refractómetro, ¿ya? Que lo hace que la evalúa según cambios de colores. ¿Ya? El tipo de orina que nosotros esperamos que tenga nuestro paciente es una orina que se llama hipertenúrica. ¿Por qué? Porque una de las funciones que tiene el riñón es concentrar la orina, es evitar la pérdida de agua. ¿Ya? Es decir, tratar de eliminar los desechos que tiene el paciente en la menor cantidad de agua posible. Por lo tanto, concentra la orina y la orina queda hipertenúrica. Lo normal, el tipo de valor que se utiliza es 1000 algo, ¿ya? Lo normal en los perros es de 1030 y el normal en los gatos es de 1035, ¿ya? Eso significa que el gato tiene una mayor concentración urinaria que el perro en forma normal. ¿Por qué? Porque el gato normalmente viene de ser un animal desértico. Y al ser un animal desértico,
tiene dos características que son importantes. Lo primero, concentra más la orina y lo segundo, toma menos agua. ¿Ya? Que eso hace que su riñón a veces falle más rápidamente. El primer signo que nos da la enfermedad renal, sobre todo la enfermedad renal crónica, es que el riñón no puede concentrar la orina. ¿Ya? La pérdida de nefronas, eso quiere decir la pérdida del glomérulo con su red de túbulos, ¿ya? Deja de funcionar. En los túbulos es donde generamos la concentración de orina. Entonces, el primer signo que vamos a tener en un paciente es que deja de tener una concentración de orina hipertenúrica y pasa a ser una orina mínimamente concentrada o isostenúrica, ¿ya? Mínimamente concentrada va a ser entre 1013 y 1030 en los perros o entre 1013 y 1035 en los gatos. El paciente que ya no está concentrando la orina va a tener una orina que se llama isostenúrica, ¿ya? Es decir, que va a tener la misma concentración que el suero sanguíneo, ¿ya? Entonces, el riñón no está logrando concentrar la orina sale con la misma concentración que el suero. Y finalmente tenemos un tipo de orina que se llama orina hipostenúrica, es decir, que la concentración de la orina es menor que la concentración del plasma, ¿ya? Menor que la concentración del suero sanguíneo. Para esto, para la orina hipostenúrica, el riñón nos avisa que él no es el que está fallando, porque para poder diluir la orina, el riñón tiene que trabajar el doble, ¿ya? El riñón está acostumbrado a concentrar, ¿ya? Si es que le dicen, tienes que empezar a diluir, tiene que trabajar el doble para lograr diluir, ¿ya? Sus bombas generalmente tienen una función en una dirección, no en dos, ¿ya? Esto se da principalmente en casos de sobrehidratación, por ejemplo, por cualquier sea su causa. Profe, la isostenuria era la orina en igual concentración que el suero El plasma, sí, el plasma y sanguíneo. la hipostenuria también del plasma. Esto es en relación al plasma sanguíneo, Ya, profe, gracias. ¿ya? Entonces, Entonces, hipostenuria es menor, hipo isostenuria igual. es igual y hipertenúrica es mayor concentración que el plasma sanguíneo. Ya, profe, gracias. No hay de qué. ¿Ya? Un recordatorio de cómo son los riñones, ¿ya? Y cómo son los glomérulos. Los glomérulos es una red de tubos, ¿ya? Que está alrededor de una cápsula. Por acá hay unos pequeños poros por donde sale el plasma sanguíneo y todas las estructuras gruesas siguen en circulación y siguen a través de las arterias eferentes, ¿ya? Y en algunos casos podemos tener pérdida de proteína cuando estos glomérulos están fallando. Y las proteínas, imagínense, las proteínas son como tirar una piedra a través de un tubo, ¿ya? Va a ir pegándole al tubo así, paf, 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 y va rompiendo los túbulos. Entonces, nuestro paciente puede tener un problema renal. Entonces, nuestras primeras preguntas, si es que estamos haciendo una amnesis, es, ¿el problema es agudo o es crónico? ¿Cuándo partió? ¿Cuándo empezó a ver los signos? Eh, ¿Desde cuándo está viendo orina más, orina menos? ¿Desde cuándo que orina más? ¿Desde cuándo que orina menos? ¿Produce orina o no? ¿Cómo está el consumo de agua? ¿Toma lo mismo de agua que tomaba antes? ¿Está tomando más? ¿Está tomando menos? ¿Ha visto baja de peso durante los últimos semanas o meses? ¿Cómo está el estado general del paciente? El ánimo, el apetito, ¿ya? Es lo que nos pueden ir diciendo los propietarios referentes a sus animales de compañía, ¿ya?
Cuando nosotros hacemos entonces el examen físico de este paciente, lo primero que vamos a buscar es el estado de hidratación. El riñón, una de las funciones importantes en las que nos va a dar señales directas de riñón, ¿ya? Es que el riñón se dedica a concentrar la orina, ¿ya? Entonces nosotros vemos el estado de hidratación de nuestro paciente. Esto puede significarnos dos cosas. O está tomando menos agua, en el caso que esté deshidratado, o está perdiendo mucha agua. Evaluamos el color de las mucosas y principalmente el aspecto de las mucosas. Son mucosas que están secas, que están brillantes o están opacas. Evaluamos la condición corporal de nuestro paciente, porque eso nos va a dar una diferenciación principalmente relacionada con lo que es agudo y lo que es crónico. Evaluamos la cavidad oral, evaluamos si es que hay halitosis urémica, si es que hay olor a orina en la boca, o la presencia de úlceras. Acá en este punto siempre se describe como la presencia de úlceras en el paciente con enfermedad renal. Es más común las úlceras gastrointestinales que las úlceras orales. Se define que las úlceras orales aparecen cuando el paciente ya tiene entre un 80 y un 85% de riñón fallado, ¿ya? Así que, ojo, las úlceras son un punto, pero no son un punto inicial, son un punto que nos puede ayudar a definir pronóstico. Y evaluamos las constantes fisiológicas. Entre ellas, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, porque si es que tenemos variaciones de potasio, eso nos puede hacer cambiar la frecuencia cardíaca. Profe, Dígame. el aliento urémico es principalmente por qué molécula que se produce ese olorcito. Hoy, lo que hace es que, mira, en general, eh, lo que empieza a suceder en los pacientes es que empiezan a juntar desechos amoníacales. ¿Se acuerdan? Ah, claro. Sí, ¿Ya? amoníaco. Empiezan a juntar, es que son desechos nitrogenados, principalmente, y desechos amoniacales. Hay un tipo de bacteria en particular en el sistema gastrointestinal que son bacterias amoniacales, ¿ya? Que les gusta que les gusta el nitrógeno, por sobre todo. Como el nitrógeno ureico está tratando de salir y no logra salir por el riñón, empieza a tratar de salir por el lugar que le esté dando mayor área, ¿ya? Y hay dos lugares que dan mayor área, el pulmón y el sistema gastrointestinal. En pulmón empiezan a hacer neumonias urémicas. Y las neumonias urémicas, entre otras cosas, van a hacer que cada expiración tenga un olor como nitrogenado, que nos va a hacer un recordatorio a orina. En el caso de la salida a través del sistema gastrointestinal, empiezan a actuar estas bacterias amoniacales, ¿ya? Y empiezan a producir amoníaco, generan úlceras, ¿ya? Y empieza a circular amoníaco por el sistema circulatorio. También puede llegar hasta pulmón, entonces aparte de el olor que pueda salir a través de gastrointestinal de olor amoniacal, también puede salir por respiratorio. Entonces vamos a tener una mezcla entre nitrógeno y amoníaco que nos va a dar un olor característico de orina. Perfecto, profe, gracias. De nada. Respecto a lo que es el examen físico, si es que nos estamos centrando nosotros en nuestro sistema genitourinario o o nefrourinario, para ser más específico, vamos a hacer palpación principalmente de dos tipos de estructuras, de los riñones y de la vejiga, ¿ya? Los riñones no son, vamos a- para que se eviten la frustración, los riñones no son fáciles de palpar, son palpables, ¿ya? Y en la medida que uno va juntando experiencia, cada vez es más fácil palparlos. ¿Ya? Pero no son fáciles de palpar en todos los pacientes, sobre todo en los pacientes que son más obesos, se vuelve una tarea muy difícil de realizar, ¿ya? Es que los logramos palpar, ¿ya? Vamos a evaluar su forma, su tamaño, su posición, las características de la superficie y la textura, ¿ya? Pensando en que los riñones que van fallando se van achicando y los riñones que están inflamados se van agrandando. Podemos evaluar la presencia de dolor a la palpación.
teniendo en cuenta que el riñón como tal no tiene receptores de dolor. Lo que tiene receptores de dolor es la cápsula renal. Entonces, cuando el riñón está inflamado y la cápsula renal se ve tirante, por decirlo de alguna forma, el paciente a la palpación va a sentir dolor perirrenal. El otro lugar del riñón que tiene dolor son los cálices, donde se recibe la orina desde el riñón. Entonces, si se empiezan a juntar, por ejemplo, cálculos en esa zona, también va a tener dolor en esa zona. En el caso de la vejiga es un órgano que es mucho más fácil de palpar y podemos evaluar su forma, su grado de distensión, si es que hay sensibilidad, el tamaño y el grosor de la pared. El grosor de la pared es algo subjetivo, ¿ya? Uno la palpa y dice, oh, se siente como que está gruesa, pero es subjetivo, no es objetivo. ¿Para qué hacer todo esto? Profe, Dígame. profe, una pregunta. ¿Dónde dijo, o sea, en qué parte de los riñones se sentía dolor? ¿En los cálices y en dónde más? Y en la cápsula renal. ¿Ya? Entonces va a sentir en esta zona dolor que son extensiones de la cápsula renal. ¿Ya? Un poco vaya a ser el recuerdo, el recordatorio de esto en biología. La cápsula renal, es decir, todo lo que está sujetando el riñón, más los cálices, y acá la pelvis renal. Es difícil, es difícil. Lo importante es ser constante, ¿ya? En la medida que uno más palpa, se vuelve más fácil palpar el riñón, ¿ya? Se define que es como dentro de los órganos, un órgano fácil de palpar, pero eso es como, es de libro. Hasta que uno no está ahí tratando de palpar los riñones, no se da cuenta lo difícil que puede ser. La palpación es una mezcla entre práctica e imaginación. ¿Ya? Entonces, las zonas álgidas o las zonas que tienen receptores de dolor, la cápsula renal, la pelvis renal, relacionada también con su ureter. ¿Ya? Los riñones son mucho más fácilmente evaluables en radiografías, pero son mucho más evaluables en gatos que en perros. ¿Ya? En este caso, en este paciente en particular, lo que estamos viendo es dos riñones, uno acá y el otro acá. Y en los ureteres estamos viendo pequeñas piedras que van avanzando hacia la vejiga. Es súper fácil, créanme, es súper fácil decirlo en una radiografía donde uno ya sabe dónde está todo. Cálculos, exactamente. Estos son ureterolitos para el caso. ¿Ya? Y aquí en la pelvis renal hay un pequeño cálculo. Entonces, ¿cómo abordamos nuestro paciente renal, siendo que son tan pocos los signos que nos dan relacionados con un paciente renal? Tiene que ser una sumatoria. Volvemos a las matemáticas. Tiene que ser una suma de signos que estén relacionados, que nos orienten hacia el riñón. ¿Ya? Lo primero es que nuestros pacientes con enfermedad renal van a tener un problema que se llama uremia. ¿Ya? ¿Ya? Van a estar urémicos. Y esa uremia o azotemia, nosotros vamos a tener que primero diferenciar. El problema es el riñón. El problema es que no llega sangre hasta el riñón y por lo tanto no se puede limpiar, o el problema está después del riñón por una obstrucción que no deja que se eliminen los desechos nitrogenados. ¿Ya? Esa es como la primera gran diferenciación. Las tres posibilidades nos van a dar signos renales o signos que nosotros asociamos con riñón. ¿Ya? Pero solo de estas, una está relacionada con el riñón. En una de estas, el riñón es el problema. Si es que nosotros ya definimos que el problema es el riñón,
podemos definir si es que el problema es agudo o crónico. Entonces, nuestra primera diferenciación podemos hacerlo en base a exámenes, ¿ya? Algunos clínicos y otros de laboratorio. Cuando nosotros tenemos una azotemia prerrenal, es decir, un acúmulo de compuestos nitrogenados relacionados con que no está llegando la sangre suficiente hasta el riñón para ser filtrada, vamos a tener como hallazgos, por ejemplo, que la densidad urinaria va a estar normal o va a estar aumentada. ¿Por qué es esto? Porque cada vez que al riñón le llega un poco de sangre para filtrarla, la concentra muchísimo porque está preocupado de ahorrar agua, no le está llegando agua, ¿ya? Entonces, una densidad urinaria alta, un volumen urinario disminuido y vamos a tener, entre otra información, pacientes con deshidratación o hipovolemia. Es decir, no hay la cantidad suficiente de sangre como para que llegue bien al riñón. El otro problema que podemos tener es un problema de bomba, es decir, que el corazón no esté logrando generar la presión suficiente para que llegue la sangre hasta el riñón. Si es que el problema es renal, la signología va a estar asociada a la densidad urinaria baja, es decir, el riñón no está logrando concentrar la orina. Respecto al volumen urinario en este caso, azotemia es lo que pasa es que nosotros lo que medimos es el NUS, es el nitrógeno ureico, ¿ya? La azotemia ¿cómo se me fue? Es la acumulación de desechos nitrogenados y toxinas en sangre, y toxinas urémicas, ¿ya? Entonces, azotemia es el acúmulo de desechos urémicos o desechos nitrogenados en sangre. Y NUS es nitrógeno ureico sanguíneo, ¿ya? Entonces, respecto a volumen urinario, si es que tenemos una falla renal crónica, es decir, el riñón falló en forma crónica, es decir, ya no hay suficientes glomérulos y nefronas para poder hacer su función, el volumen urinario va a estar aumentado. Si es que tenemos un problema o una falla renal aguda, es decir, un problema inflamatorio, que hagan este cuadro. El riñón tiene una cápsula. La cápsula del riñón es rígida. Si es que el riñón se inflama, no tiene mucho hacia dónde inflamarse, hasta donde le dé la cápsula nomás. Y después de eso empieza a aumentar la presión dentro del riñón. Si aumenta la presión dentro del riñón, la sangre no puede fluir correctamente. Entonces no va a llegar bien la sangre hacia el glomérulo y no va a poder salir de él tampoco, porque los vasos sanguíneos van a estar comprimidos por el aumento de presión dentro del riñón. Y además va a tener dolor. Profe, Dígame. ¿esa puede ser una causa de hidronefrosis? Lo que pasa es que ya la hidronefrosis vamos a asociarlo más a un problema posrenal, ¿ya? Es decir, el riñón está acá, está produciendo orina normalmente, le está llegando sangre y está produciendo orina normalmente. Generó un cálculo y ese cálculo trató de salir, por ejemplo, por el ureter y no pudo, se quedó atrapado en el ureter y tapó el ureter. Entonces el riñón sigue produciendo orina, sigue produciendo orina, sigue produciendo orina, pero no la puede eliminar. Entonces, el problema se está generando en el riñón porque tiene una hidronefrosis, exactamente, por la cantidad de orina que está produciendo, está creciendo, está aplastándose, pero el problema real es posrenal, es ese cálculo que no pudo salir de el ureter. Y entonces, los problemas posrenales, la densidad urinaria es variable. ¿Por qué es variable? El riñón está funcionando
está concentrando la orina normalmente, la está mandando hacia a través de la red de tubos que son los ureteres hacia la vejiga para que llegue a la uretra y salga, entonces la densidad debería ser normal, ¿ya? Pero hay un tipo de bacteria que es muy común, que es la Escherichia coli, que disminuye la concentración de la orina. Entonces, si es que hay una infección asociada, la densidad urinaria puede bajar. En el caso de un problema postrenal, el volumen urinario está disminuido. Hay un tapón, por ejemplo, ya sea en ureteres, en vejiga o en uretra, que está evitando que la orina salga. O existe una fuga o ruptura. Se rompió el riñón, se rompió el ureter, se rompió la vejiga o se rompió parte de la uretra y está drenando la orina, por ejemplo, hacia el abdomen. ¿Ya? Entonces, primera, primera parte, definir nuestro problema es prerrenal, es renal o es posrenal. Y los tres van a dar signología similar, pero con pequeñas diferencias que nos ayudan a lograr definir cuál es el que está causando el problema. Después de eso, Profe, definimos, disculpe, dígame, una pielonefritis, por lo tanto, sería una enfermedad renal como tal. sí, lo que pasa es que una pielonefritis, ¿ya? Lo que está diciendo es que se está inflamando la pelvis renal y el riñón. Entonces sería renal. Si fuera una pielitis, podríamos definir que podría ser casi posrenal. Entonces dependería más que nada de los signos que presente el paciente, ¿no? Exactamente, dependería, porque si es que tenemos el riñón inflamado, acuérdense, inflamación del riñón, cápsula renal rígida. Si el riñón se inflama, no tiene hacia dónde inflamar, pues es muy parecido a lo que pasa con el cerebro, pero con una cápsula que es un poco más móvil que el cráneo, ¿ya? Se inflama el riñón, se logra distender un poco, pero solo un poco. Todo el resto es aumento de presión intrarrenal. Si aumenta la presión intrarrenal, los vasos sanguíneos que tiene el riñón van a poder avanzar menos, van a necesitar más presión para poder irrigar el riñón. Y a la larga, si es que no hacemos algo a tiempo, las estructuras dentro del riñón van a empezar a morir, porque no les va a llegar sangre, no se van a poder oxigenar y no van a poder cumplir su función. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, definimos que el problema es renal, tenemos que definir si el problema es agudo o es crónico. Los clásicos para definir si es que es agudo o crónico son peso. Un paciente con enfermedad crónica, sobre todo enfermedad renal crónica, es un paciente que ha estado bajando de peso. En cambio, un paciente que tiene un problema agudo, generalmente tiene una buena condición corporal porque no ha tenido tiempo de bajar de peso antes de enfermarse. Un paciente con enfermedad renal crónica generalmente tiene el potasio normal o bajo. ¿Por qué? Porque el riñón ha fallado crónicamente y no está logrando retener el potasio dentro. El riñón elimina una parte del potasio y retiene otra. Mantiene un equilibrio del potasio. Una enfermedad renal aguda, como no está logrando llegar la sangre a ser filtrada, porque el riñón está aumentando presión, porque está inflamado, empieza a acumular potasio. Entonces, generalmente vemos hipercalemia. Respecto a eh, volumen globular en los pacientes con enfermedad renal crónica, como son los únicos que
como los riñones son los únicos que están generando eritropoyetina, se empieza a generar anemia no regenerativa. En cambio, en la enfermedad renal aguda vamos a ver el VGA normal o aumentado por deshidratación. Principalmente es por eso, no es porque genere más eritropoyetina al ser agudo. Respecto a la forma de los riñones, generalmente los riñones con enfermedad renal crónica son pequeños y regulares. En cambio, en la enfermedad renal aguda son riñones normales o más grandes. En la medida que se inflaman, van, va pareciendo que va aumentando de volumen o de tamaño. El paciente con enfermedad renal crónica generalmente tiene poliuria y producto de su poliuria tiene polidipsia para mantener la cantidad de volumen interno. En cambio, los pacientes con enfermedad renal aguda, recuerden, un riñón inflamándose, una cápsula que no lo deja aumentar mucho de tamaño, van a ser pacientes que dejan de producir orina por problema renal, van a haber anuria u oliguria. Y en algunos casos también pueden tener poliuria. Ese es el único punto que eh, nos puede generar confusión. Si es que nosotros revisamos el sedimento urinario, ¿ya? En la enfermedad renal crónica vamos a encontrar un sedimento urinario inactivo. ¿Qué significa esto? Que no vamos a encontrar células específicas, sobre todo células de defensa del organismo, en el sedimento urinario. ¿Cuáles son las células de defensa del organismo que podemos encontrar en la orina? Linfocitos y neutrófilos. En cambio, en la enfermedad renal aguda podemos encontrar sedimento urinario activo. En el caso de la enfermedad renal crónica, los signos clínicos se definen según el estadio clínico, que se divide de 1 a 4, ¿ya? En cambio, en la enfermedad renal aguda siempre hay una aparición brusca de signos, y ambos tienen múltiples causas. Si tengo la duda de mi paciente, tengo mi paciente que tiene enfermedad renal, ya sea aguda o crónica, los exámenes que tengo que hacer para corroborar la enfermedad son poquitos, ¿ya? No son todos estos. Estos son todos los que normalmente se hacen. ¿Qué necesitamos para definir y para poder diferenciar entre nuestras enfermedades? Necesitamos un perfil bioquímico para evaluar nucicreatinina. Podemos necesitar un hemograma para definir si es que hay anemia o no. Y un urianálisis para definir la concentración de orina. Perfil bioquímico, hemograma y urianálisis. Y con eso defino el problema renal. Es decir, un paciente que tiene nucicreatinina alto y evalúa el urianálisis y tiene, no sé, una concentración urinaria alta, voy a definir, este paciente, si es que la concentración urinaria es alta, puede ser o prerrenal o posrenal, pero ya no es renal. El resto de los exámenes que aparecen acá son exámenes que se utilizan eh, para clasificar los pacientes y para definir su pronóstico, ¿ya? Por ejemplo, la medición de presión arterial. El riñón cumple con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Tiene que ver con la presión arterial, pero no es el principal factor relacionado con ella. Eso sí sabemos que un paciente con enfermedad renal, ya sea aguda o crónica, si es que hay aumento de presión arterial, el riñón falla más rápido. Así que hay que controlarla en forma rápida.
Ya, la tasa de filtración glomerular eh, es una definición que en general se utiliza en humanos, ¿ya? Eh, para eso se necesita saber exactamente qué está produciendo en la orina de todo un día, ya que es un tipo de medición que nosotros rara vez podemos hacer, porque para eso necesitamos para un examen tener un perro o un gato hospitalizado todo un día, ya que en general, y sondeado, que en general los dueños no acceden, ¿ya? Pero la tasa de filtración glomerular es la definición de cuántos de los desechos que están en sangre logran salir a través de la filtración glomerular en forma diaria. Nosotros lo que normalmente utilizamos es la medición de creatinina eh, que está asociada a la tasa de filtración glomerular porque la creatinina es un tipo de compuesto que se produce en músculo que filtra libremente a través del riñón. Entonces, nos da una aproximación de la tasa de filtración glomerular. Entonces, la medición de presión arterial es un factor pronóstico, ¿ya? Más que un factor diagnóstico para enfermedad renal. Hay un tipo de análisis de orina, que es la orina funcional, que nos evalúa la cantidad de proteína que se está perdiendo por el riñón, ¿ya? Para poder saber que se está perdiendo, porque normalmente se pierde una pequeña cantidad de proteína, se hace una tasa en conjunto con la creatinina. Es decir, en base a la creatininuria, ¿cuánta proteinuria tenemos? ¿Ya? Eso nos ayuda para saber si es que el problema o si es que hay un problema relacionado con los glomérulos. También es un factor pronóstico, porque en la medida que se pierde proteína, se van perdiendo nefronas. Es como que desde el glomérulo se soltara una piedra y fuera golpeando los túbulos hasta romperlos. Se evalúan los desequilibrios electrolíticos porque eso tiene que ver con la calidad de vida de nuestro paciente y con la capacidad de sobrevida. Los desequilibrios electrolíticos tampoco por sí solos nos van a hacer un diagnóstico de enfermedad renal. Se define la utilización de urocultivos y antibiogramas. Esto es importante, también es como factor pronóstico, ¿ya? Con el urocultivo, yo voy a ver si es que hay infecciones bacterianas en orina. ¿Para qué me sirve saber si hay infecciones bacterianas en orina? Porque para las bacterias es mucho más cómodo crecer en orinas poco concentradas. Entonces, cuando el paciente deja de concentrar la orina, las bacterias se multiplican mucho más. Es mucho más fácil para las bacterias colonizar vejiga y después ureteres y riñones y hacer infecciones ascendentes. Ecografía. La ecografía nos sirve para hacer una diferenciación rápida y fácil de agudo crónico, para ayudar a visualizar la presencia de cálculos, para evaluar si es que han existido problemas en el riñón, como por ejemplo infartos. Entonces nos da mucha información la ecografía. La ecografía nuevamente no es diagnóstica. Hay riñones que se ven horribles a la ecografía, pero funcionan bien. Hay riñones que a la ecografía se ven preciosos, que mantienen su arquitectura y no filtran absolutamente nada, no son funcionales. ¿Ya? La ecografía no nos dice de función, sino que nos dice de tamaño y forma. Y finalmente, el único medio confiable para definir un diagnóstico definitivo de un riñón es la biopsia. La biopsia sí debería ser un examen que nos dé diagnóstico, ¿ya? Pero la biopsia la tomamos cuando ya sabemos que el riñón es el que está enfermo, ¿ya? Entonces, no nos da una asociación con el órgano, sino que nos dice dentro del órgano exactamente qué es lo que está pasando. Sería muy importante hacer la biopsia, teniendo en cuenta, eso sí, que hay muy poco dueño de animal de compañía que acepte.
Profe, ¿Sí? encontrar entonces cistitis bacteriana en una enfermedad renal sería más o menos normal. Común. Ah, Es, ya es como, es común, pero claramente no es normal. Por el precio, no por el precio. Tiene que hacerse esta idea, ya. Vamos a volver un poco así como, vamos a volver rápido y vamos a volver de, de fisiología y fisiopatología, ¿ya? Riñón. El riñón tiene una alta reserva, ¿ya? Es decir, puede fallar mucho riñón sin que nos demos cuenta. Entonces, normalmente tenemos dos riñones y esos dos riñones generan el 100% del tejido renal. Falla el 50% del total del tejido renal, imagínense, es como que nos quedáramos con un solo riñón y el riñón no nos da ningún signo. El paciente sigue viviendo su vida exactamente igual como siempre la vivió. Cuando falla el 66% del total de la masa renal, el único signo que nos va a dar es una disminución en la concentración de la orina, no nos va a dar más signos. El paciente va a empezar a tener poliuria, polidipsia, pero va a hacerlo lento, poco a poco. Ya nos queda un 33% del riñón. Es decir, del 100% de riñones que teníamos un 33%. Y recién el único signo que tenemos es disminución de la concentración de la orina. Falla un poquito más, llega a fallar el 75%. Nos queda un 25% del total de la masa renal. Nos queda medio riñón. Ahí el paciente empieza a aumentar la creatinina y nos va a empezar a dar los primeros signos relacionados con falla renal, sobre todo falla renal crónica. El paciente vomita un poco, sigue tomando mucha agua, sigue orinando mucho. Y ahí es cuando nosotros los estamos diagnosticando, 25% de la masa renal total. Entonces, una biopsia, en ese 25% de masa renal total que nos queda, vamos a ir al tiro hacia el renal o cardíaco, ¿ya? Nos quedan 25% de riñón y ese 25% de riñón, uno, tengo que achuntarle con la biopsia, tomarle a la parte intermedia entre lo que está sano y lo que está enfermo, como para saber cuál es el problema que lo estaba afectando y llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Ya? Dos, puedo afectar y puedo disminuir la cantidad de riñón funcional que me queda de un 25 a un 20%. Y eso va a hacer que el paciente tenga más signos. El paciente tiene que anestesiarse y la anestesia hace que baje la presión y si baja la presión el poquito riñón que me queda puede disminuir. Entonces es un examen que tiene muchos riesgos. Es muy bueno hacerlo, pero tiene muchos riesgos. Además el precio es elevado, pero eso es otro cuento. Respecto a si es que la falla, eh, ¿qué fue primero? Si la falla cardíaca o la falla renal, en general fallan por separado. ¿Ya? Si es que nos está, si es el riñón eh, acepta la sangre que el corazón le manda. Si el corazón falla, va a hacer que le llegue menos sangre al riñón, pero no necesariamente por eso lo va a hacer fallar. Si el riñón falla y necesita más presión, va a hacer que el corazón empiece a latir más rápido. Y eso podría ayudar a que el corazón falle más rápido, pero solamente si es que el corazón tiene una falla como tal. ¿Ya? Todos los órganos se ayudan entre ellos y pueden ayudar unos a fallar a otros, ¿ya? Pero respecto a corazón o a riñón, el único tema que nos tiene que confundir, es el que más confunde, es quién aumentó la presión. ¿Quién es el culpable de que se aumentara la presión? ¿Fue el riñón o fue el corazón? ¿Ya? En las arterias hay unos vasoreceptores, ¿ya? Que están en la aorta, que definen, según los latidos del corazón, cuál es la presión que tiene la sangre. Entonces, si es que no sale la sangre con suficiente presión desde el corazón, esos vasoreceptores empiezan a activarse y empiezan a hacer que el corazón empiece a latir más rápido y más fuerte para aumentar la presión. Y el riñón tiene su sistema renina-angiotensina-aldosterona que hace aumentar la presión mediante una hormona que es antidiurética. Es decir, elimina la eliminación, disminuye la eliminación de orina para mantener volumen y aumentar presión. No sé si se entendió. Ya me entendí perfecto, pero
Pero si no entendió, me avisa, vemos otra forma de explicarlo, o me pone un ejemplo como para ver, para ver la forma de explicarlo mejor. Súper. Entonces, dejamos el riñón y nos vamos a la vejiga, ¿ya? El riñón ya lo dejamos funcionando ahí arriba, ya está todo bien. De riñón, recordatorios. Las primeras, los primeros definiciones diagnósticas que tienen que tener de riñón es, tenemos azotemia, es prerrenal, renal o posrenal. Y si es que es renal, es aguda o es crónica, porque con eso nos ayuda a definir todos los otros diagnósticos. Respecto al tracto urinario bajo, acá el problema que va a tener nuestro paciente es, le cuesta orinar, su signo principal va a ser disuria, ¿ya? Eso es lo clásico que nos van a decir los propietarios. Le cuesta hacer pipí, llora cuando hace pipí. Hace mucho, hace poco, hacen gotitas, hace varias veces, va a la caja de arena y se pone, llora. Ya, perfecto. Entonces, eso es como es el motivo de consulta. Y partimos con nuestra anamnesis para definir el inicio de los signos. ¿Hace cuánto le pasa? O sea, ¿le empezó a pasar ayer o le está pasando desde hace una semana, 10 días, un mes, para poder hacer una diferenciación? ¿Son bacterias? ¿Son inflamaciones? ¿Son cálculos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está el consumo de agua? ¿Es un paciente que toma suficiente agua como para poder diluir la orina? ¿Tiene acceso fácilmente al agua? ¿Ya? Hay muchas casas, por ejemplo, en que tienen perros y gatos, y para que los perros no se coman, no se tomen las comidas de los gatos, ponen todo en altura. Y en la medida que los gatos se van volviendo viejos, les cuesta más subir, les cuesta más saltar y les cuesta más trepar. Entonces, logra consumir agua. ¿Qué come? ¿Cuánto come? ¿Qué tipo de alimento come? ¿Ya? Hay alimentos que en algún momento estuvieron relacionados con la generación de cálculo, ¿ya? Pero eso fue en la década del 90. Hay que dejar de estar tan alerta a eso, ¿ya? ¿Cómo se pone para hacer pipí? ¿Cómo se posiciona? En el caso de los perros, ¿sigue levantando la pata o se pone varias veces? O en el caso de los gatos, es como si estuviera yendo a defecar y termina orinando para poder definir. A veces, realmente, en el caso de los gatos, en el caso de los perros, lo que tienen son problemas para defecar y los dueños no se han dado cuenta porque creen que están yendo a orinar. ¿Cuáles son los lugares donde orina? ¿Ya? Este punto en particular siempre está relacionado con, ¿sigue aguantándose para hacer pipí donde debe hacerlo? ¿Para ir a orinar donde normalmente orina? ¿O está orinando en lugares fuera de los comunes? El gato que empezó a orinar arriba de la cama, o en la alfombra, o en el sillón, siendo que siempre ocupaba su caja de arena, o el perro que no alcanza a salir. Y finalmente, la posibilidad si es que ha habido algún cambio en el hogar, eso está relacionado principalmente con los gatos, ¿ya? Porque los gatos los cambios en el hogar los estresan y muchas veces generan problemas urinarios. Los signos específicos que vamos a definir entonces en tracto urinario bajo es disuria, es molestia, dolor para orinar. Hematuria, que ya lo habíamos definido. Poliaquiuria, lo mismo, lo habíamos definido, orinar varias veces. Micción inapropiada. ¿Ya? Micción inapropiada significa está orinando en lugares donde normalmente no lo hace o no debería hacerlo, arriba de la cama, arriba de la alfombra, en el suelo, no en su caja de arena o no saliendo, para el caso de los perros. Y finalmente está el término estranguria. Acá hay dos formas de verlo. ¿Ya? La forma difícil de verlo es, nos vamos al origen de la palabra,
y estrango en griego es gota, ¿ya? Entonces, estranguria es orinar a gotas. La forma fácil para mí, para verlo, es estranguria, y me imagino como que alguien estuviera estrangulando la uretra y no estuviera dejando que saliera la orina. Entonces la orina como sale a un chorrito delgadito o a gotas. Ustedes deciden, estranguria es orinar lentamente, orinar a gotas. Como pueden ver, los signos generales de enfermedad del tracto urinario bajo no son específicos. De hecho, muchos de estos podrían estar relacionados con enfermedad renal. Porque esto es, o le va a estar generando una azotemia posrenal. Por eso los signos generales son exactamente los mismos que de azotemia de cualquier otro lado. Y le podemos sumar dentro de los signos el signo más específico que va a ser la disuria, la poliaquiuria, la micción inapropiada y la estranguria. ¿A qué se hipotermia? ¿Salida de hipotermia? No. Sí. Generalmente la hipotermia en todos estos casos está relacionado con la deshidratación, con la disminución de la irrigación de lo periférico, pensando en que nosotros, por ejemplo, tomamos la temperatura por vía rectal. Cuando el paciente está deshidratado y está hipovolémico, generalmente empieza a disminuir la cantidad de lugares hacia donde lleva la sangre y todo lo periférico deja de ser importante. Lo periférico principalmente se va a definir como piel y sistema gastrointestinal. Entonces deja de mandar sangre en grandes cantidades hacia allá. Entonces es una sensación hipotérmica en el paciente. No está repartiendo el calor tampoco. ¿Te acuerdan cómo se generaba el calor y cómo se mandaba hacia el resto del organismo, cierto? Teníamos un órgano central que es el hígado, que es una de la mayor cantidad de funciones, y la sangre pasa por ahí en grandes cantidades y de esa forma se va distribuyendo el calor en el organismo. Entonces, dentro de las causas de enfermedad del tracto urinario bajo, hay que tener en cuenta las siguientes: urolitiasis, es decir, piedras o cálculos; tapones uretrales, que son tapones mucosos; cistitis infecciosas, que pueden ser bacterianas o virales; traumas; causas idiopáticas; neoplasias y otras, ¿ya? Dependiendo de la especie, vamos a definir cuál es más común. En los perros pueden encontrar estas tres primeras como las tres más comunes: las urolitiasis, los tapones uretrales y la cistitis infecciosa. Podemos sumar en los machos la próstata. En el caso de los felinos, la más común es la idiopática, que causa el 85% del total de los casos de enfermedad del tracto urinario bajo. 85%, es decir, ustedes ven un gato orinando raro y pueden apuntarlo con el dedo, decir, oh, debe tener cistitis idiopática felina, y tienen un 85% de achuntarle. Es muy fácil la medicina felina, ¿se dan cuenta? Y el resto, el 15% que queda, se reparte entre las otras causas, siendo en el gato más rara la cistitis infecciosa. Es menos del 2% de los casos la cistitis infecciosa. Respecto a aparato reproductor en caninos y felinos, lo primero tenemos que acordarnos que el perro tiene dos cosas que llaman la atención. Tiene próstata y tiene hueso peniano, que son dos causas importantes de enfermedad, ¿ya? Principalmente la próstata. El perro, recuerden, tiene hiperplasia prostática benigna mediada por testosterona. Entonces, mientras el perro no esté castrado, la próstata sigue creciendo.
Y la próstata puede crecer hasta que pueda generar problemas obstructivos, ya sea de vejiga o de colon, que pasa justo por acá arriba. Bueno, eso es una expulsión traumática del hueso peniano en un paciente. Entonces siempre hay que recordar que en el caso de los perros, siempre hay que evaluar la próstata. Así como para, si es que quieren tener una edad en particular de los pacientes, ¿desde qué edad les revisamos la próstata? Desde los 3 años. Desde los 3 años es importante hacer el tacto rectal y palpar la próstata, pensando en que hay perros que a los 3 años ya son 100% adultos, ¿ya? Recordando que, por ejemplo, los perros de razas grandes y gigantes tienen expectativas de vida entre 8 y 10 años. Los perros de razas pequeñas o toy pueden tener expectativas de vida hasta 17, 18 años. Entonces quizás ellos van a ser adultos más tardíamente. En el caso del gato, hay que recordar que su próstata es menos problemática que el caso del perro, ¿ya? Se han descrito en los últimos 50 años, o se han publicado 5 casos de problemas prostáticos en gatos a nivel mundial. Entonces, la posibilidad de que un gato esté generando un problema relacionado con la prostatitis es raro, es extremadamente raro. No hay que descartarlo siempre del todo, pero porcentualmente es uno de 10.000, uno de 100.000 o uno cada 1.000.000 de gatos aproximado. Recordar en el gato en particular que tiene espículas en la base del pene que son mediadas por testosterona. En la medida que el paciente es castrado, las espículas se pierden. Entonces, una de las formas que tenemos de evaluar en un paciente si es que si es que es criptorquidio y mantiene un testículo en abdomen y el otro se lo castraron, es evaluar las espículas porque las vamos a encontrar. Lo otro es el clásico olor a gato, pero eso no, es más subjetivo. Respecto al útero de caninos y felinos, hay que tener ojo, los úteros caninos tienden a ser mucho más parecidos a las asas intestinales, tienden a engrosarse y engrosarse en forma pareja a través del tiempo cuando están con contenido, que es importante a la hora de definir una piometra o una hemometra o un acúmulo de líquido a nivel de útero, haciendo grandes diferencias entre un útero normal y un útero con contenido. En cambio, en el gato tiende a verse como o definirse como un collar de perlas, ¿ya? Tiene muchas pequeñas estrías entre medio que hace que si es que nosotros estamos palpando un gato, sea mucho más fácil confundir un útero con un colon lleno de fecas. Entonces hay que tener mucho ojo con los úteros de gatos, del gata, sobre todo al momento de las palpaciones. El aumento de tamaño que puede tener el útero, si es que lo hacen la diferencia con un útero normal, es perfectamente 10 veces. Un punto importante para poder hacer una buena recolección de orina, los sondajes hay que tener en cuenta son medidas que son diagnósticas y terapéuticas, ¿ya? Son diagnósticas porque nos ayudan a obtener una buena cantidad de orina y son terapéuticas porque si es que están los pacientes obstruidos, los ayuda a liberar un poco la tensión que tiene el estar juntando orina. Hay algunos mitos de que es mucho más fácil sondear a un macho que una hembra, es mucho más fácil sondear a una hembra, por si acaso, para que jamás le tengan miedo. Sondear a una hembra prácticamente se sondean solas. Hay que ver, hay que practicarlo 2 o 3 veces y de ahí en adelante se sondean solas. La ventaja que tiene la hembra además es que la uretra es recta hacia la vejiga.
En cambio, en el caso del perro, hace una vuelta. Entonces, si es que nosotros no tenemos cuidado con los perros, empezamos a pasar una sonda rígida, la sonda empieza a chocar acá y empieza a dañar la uretra en esa zona. Y podemos tener una uretritis aparte de todo el problema que está presentando el paciente. En el caso de los perros, cuando tienen cálculos, generalmente los ubican en la base del hueso peniano, que nos da un tema de importancia extra para el hueso peniano, generalmente genera una pequeña disminución del lumen de la uretra que hace que los cálculos queden ahí. En general, si es que tenemos un paciente obstruido, muchas veces podemos ponerlos de pie, poder comprimirles un poco abdomen para tratar de hacer la vejiga, pero no hay que hacer mucha fuerza. Las vejigas que están con mucho contenido pueden volverse muy débiles a la palpación y podríamos reventarlo, ¿ya? En el caso del gato es lo mismo, también tiene esa S, ¿ya? Tiene una curvatura en la uretra peniana, entonces para poder sondearlo correctamente hay que estirar el pene hacia atrás, tanto en el caso del gato como del perro, para poder sondearlo en línea recta. ¿Al perro le molesta que le tiren el pene hacia atrás? ¿A ustedes que tienen experiencia en perros? Ah, Yo creo que no, profe. O sea, es exacto, la normalidad. En reproducción lo hicimos y en realidad no hacían nada. exactamente. O sea, los perros no tienen ningún problema que les estiren el pene hacia atrás porque de hecho durante el coito lo están haciendo. Así que, así que no se preocupen, pero hay gente así como que, oh, pero es que si se le tiramos hacia atrás, quizás le va a molestar, quizás le va a... Nunca. No les debería. A menos que sean, no sé, perros puros. Profe, Díganme. había dicho que a un gato se le podía reventar la vejiga. A cualquiera. A cualquiera que Ah, o sea, tenga la vejiga muy distendida, si es que nosotros hacemos compresión fuerte o punción, podríamos reventar la vejiga. es que justamente me tocó presenciar una vez un caso similar, Sí, es pero el horrible. gato falleció. Es que, imagínense, todo eso, se genera un uroperitoneo. Y sí, eso, mira, dos cosas. Lo primero, a mí se me han reventado vejigas en la mano, palpando en forma externa. Y se siente como una bomba de agua que se te revienta en la mano. Es horroroso. Eh, más que nada es el- se genera peritonitis química o uroperitoneo, ¿ya? Pese a todo, no es tan terrible. En una cirugía pequeña, ¿ya? Se puede hacer un lavado peritoneal y nos evitamos el problema, ¿ya? No, la orina como tal, a menos que esté con una cistitis, no debería generar un gran problema. La orina es estéril, o debería ser estéril. Entonces eso, lo importante acá es no sondear ahí porque al igual que en el perro nos vamos a generar una lesión dentro del uretra. Acá está la postura de una sonda urinaria en gato muy mal puesta porque están las dos personas que están trabajando sin guantes, ¿ya? Entonces, pese a que está agarrando la sonda urinaria con un material estéril, están los dos sin guantes, horrible. Una vez puesta, sobre todo en gatos, al igual que en perros, tengan ojo, las sondas vienen con estos hoyitos. Y a la gente, como por comodidad, lo que más le gusta es suturarlas al prepucio. Por favor, no lo hagan. ¿Ya? Por el paciente. ¿No? Si es que uno sutura esto al prepucio, después el prepucio se inflama. ¿Ya? Y al inflamarse el prepucio, si es que nosotros sacamos la sonda se sale,
De ahí la exposición del pene para tratar de sondearlo de nuevo es horrible. Horrible para uno y para el paciente. Entonces, de acá, de esta sonda urinaria, nosotros podemos tomar muestras de orina que sean estériles, ¿ya? Para poder llegar a diagnóstico. Y siempre que uno pone una sonda urinaria, debería quedar con una bolsa de orina y un sistema cerrado, porque es muy fácil con una sonda urinaria que una bacteria entre. Ahí nosotros ponemos una sonda urinaria y todos los mecanismos de defensa que tiene la uretra, que tiene el esfínter uretral interno y externo, los eliminamos. Entonces, si es que hay una bacteria que es empeñosa y quiere nadar contra la corriente, llega mucho más fácil a la vejiga y de ahí de la vejiga a los riñones. En el caso de los gatos en particular, las obstrucciones urinarias son frecuentes, ¿ya? Sobre todo pensando en que el diámetro de la uretra disminuye después de la castración. Entonces se pueden generar disminuciones de los diámetros y obstrucciones crónicas. Entonces, en los pacientes que han tenido estas obstrucciones crónicas, se prefiere hacer la uretrostomía, se hace una feminización del paciente. Eso mismo sucede en los perros cuando se fractura el hueso peniano. Es que se fractura el hueso peniano, no hay opción. Hay que hacer una uretrostomía en ese paciente y feminizarlo. Entonces, dudas, consultas y similares respecto a nuestro aparato genitourinario.